soy Ignacio y vengo del canal de YouTube de Dark Dimension y estamos aquí ahora para entrevistar a la gente sobre cuál es su conocimiento de la telequinesis. Vamos. Bueno, ahora hemos conseguido a nuestro primer entrevistado, Juan. Le vamos a hacer la única pregunta sobre el tema, la telequinesis. Usted, ¿qué sabe sobre la telequinesis o qué cree que es la telequinesis? Bueno, por lo que sé, la telequinesis es la virtud, la habilidad de mover las cosas con la mente. Sí, por ahí va. En otro video vamos a aclarar qué es en verdad la telequinesis. Ahora estamos con nuestra segunda entrevistada. ¿Cómo se llama? Margarita. Ahora le vamos a hacer la única pregunta sobre el tema ¿qué es la telequinesis? ¿Qué cree que es la telequinesis? Telequinesis, a ver, tele significa distancia, lejos. Ya. Telequinesis es mirar de lejos. Ya, ¿O no? Estoy muy equivocada. Bueno, ver de lejos. Ya. Telequinesis. es una opción. O mover objetos de lejos también puede ser. Ya, sí, es una también. Sí. Va muy Hace cerca por mucho ahí. tiempo que no leo, así que no, ya no me acuerdo Pero esas cosas. iba muy bien. Bueno. La telequinesis es un fenómeno que consiste en el desplazamiento de objetos mediante una acción o distancia, de modo que no afecta ningún medio conocido. ¿La telequinesis se puede practicar? Claro, es cierto. Existen muchos cambios e incluso se usaban durante la Segunda Guerra Mundial, pero si no crees en la telequinesis, obviamente no vas a poder lograr mover nada, ya que la gente de hoy en día usa la razón y por eso no puede lograr resultado alguno. En cambio, los psíquicos van más allá de la mente y rompen esa barrera que se llama realidad. Empiezan a descubrir facultades extraordinarias y a aplicarla. Ejemplos de personas con la capacidad psicoquinética. Una mujer con la capacidad psicoquinética en la historia fue Nina Kulgina, una de las psíquicas más famosas de origen ruso. Descubrió sus habilidades al tratar de desarrollar otros poderes psíquicos. Según los informes sobre ella, demostró sus poderes mentales moviendo una amplia gama de objetos no magnéticos. Por ejemplo, como el pan, grandes cuencos de cristal, péndulos, relojes, tubos de cigarro y un salero, entre otros casos. Algunas de estas pruebas fueron llevadas a cabo en un laboratorio y fueron filmadas en video. Poltergeist. ¿Qué es poltergeist? Es un fenómeno paranormal que consiste en el aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como la erupción de golpes, sonidos y otros eventos inexplicables. Poltergeist es el conjunto de dos palabras, polter, que significa ruido, y geist, que significa espíritu. En resumen, significaría espíritu. ¿Cómo se manifiesta? Los casos poltergeist se pueden manifestar de diferentes formas. Las más comunes son voces y golpes misteriosos. Estos se clasifican en fenómenos acústicos, es decir, golpes sobre superficies, susurros, suspiros, timbres, pasos, campanas, etc. Fenómenos dinámicos, que es el movimiento de objetos de un lado a otro sin ninguna explicación física. Los fenómenos ópticos, que son distinguir luces, destellos, esferas de luz, animales y en algunos casos personas. Los fenómenos táctiles, que son los roces, la presión, los tocamientos, la agresión y en casos mayores en el que el espíritu es más fuerte, los golpes hacia la persona. Los fenómenos olfativos, que son los olores agradables o hediondos,
Los fenómenos varios, que son objetos que se queman estando cerca de la persona, escritos de fuegos en las paredes u objetos, cambios de temperatura extremas o variaciones electromagnéticas en el lugar. El caso de Rosenheim ocurrió en 1967, cuando en un bufete de abogados de la calle Königstraße de Rosenheim, en Alemania, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Las bombillas estallaban, las lámparas se movían solas, teléfonos se marcaban solos, etc. Todo comenzó con el mal funcionamiento de los teléfonos. Luego empezaron a llegar llamadas desconocidas a las personas que estaban allí. El encargado llamó a la compañía que había instalado la central para que arreglara el desperfecto. Durante semanas los técnicos revisaron todas las conexiones y equipos y no encontraron ningún desperfecto, pero de todos modos cambiaron toda la instalación. A pesar del cambio, seguían llegando llamadas, y el encargado, enfurecido, cambió de compañía e instaló 2 contadores para registrar todas las conexiones de esta. Sin embargo, los lectores de llamadas comenzaron a registrar marcaciones extrañas a un número de información horaria que sucedían en las primeras horas de la mañana y que siguieron sucediendo durante varios meses. Los juegos paranormales son rituales para atraer a espíritus y estos pueden ser de mayor o menor peligro, ya que dependiendo del juego pueden atraer entes y estos no necesariamente siempre serán malos. El juego más famoso, la Ouija. Es un juego que tiene como el fin la comunicación con espíritus que estén dispuestos a hablar con los jugadores y contarles de su vida. Y si a este le interesa responder preguntas personales sobre los jugadores, también hay que tener en cuenta que este espíritu no actuará como nosotros queramos, sino como él quiere. El juego lo dominará a él y no nosotros. Consecuencias de jugar. Los espíritus pueden perturbar a las personas. Ellos, al tener el control del cuerpo, pueden hablar, generar lesiones, etc. A lo largo del tiempo se ha tenido conocimiento de posesiones alrededor del mundo. Y la única forma de desposeer a una persona es a través de un exorcismo, el cual debe ser realizado por un profesional. ¿Qué es un exorcismo? Un exorcismo es una práctica religiosa la cual se realiza desde la antigüedad para poder enfrentar a una fuerza maligna, en la cual se ocupan diversos métodos para poder expulsar a dicha entidad de una persona que está siendo controlada y sometida. ¿Cómo suceden los exorcismos? Los exorcismos suceden debido a una posesión diabólica que ocurrió en una persona, la cual posiblemente fue producida por participar en ritos satánicos o hacer un pacto con el diablo, hacer maleficios o prácticas de llamar a espíritus para rendirles culto a cambio de algo. ¿Qué hacer en caso de un exorcismo? El primer paso es ver si la persona se encuentra poseída por el demonio y descartar los problemas mentales que pueda tener. Después ver los posibles signos que apunten a una posesión, como comprender o hablar lenguas que la persona desconoce, tener un conocimiento o una fuerza sobrehumana y manifestar un rechazo a símbolos religiosos. Una vez que la posesión se determina como auténtica, hay que buscar a un exorcista o a un sacerdote que tenga la autorización de su obispo para realizar un exorcismo. Para ejecutar este acto, el exorcista debe de vestir de una forma específica y él debe apoyarse en fieles o voluntarios y realizar la expulsión con oraciones dirigidas a Dios, implorando por su ayuda, para expulsar al demonio de la víctima, con ayuda de agua bendita o, de ser posible, el auxilio de la reliquia de un santo. El exorcismo de Anneliese Michel. A los 16 años de edad, Anneliese Michel, con distintos antecedentes de epilepsia y problemas mentales, fue a parar a un centro psiquiátrico donde en 1973 empezó a desarrollar tendencias suicidas, escuchar voces y a despreciar objetos religiosos. Debido a esto, sus padres decían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no quiso hacer nada debido a que creían que era un tema de simple locura. Sin embargo, 2 sacerdotes decidieron hacer un exorcismo en el cuerpo de Anneliese, pero esto terminó con su muerte al año siguiente debido al cansancio que esto le provocó. ¿Qué es el espiritismo?
Creer en que los espíritus están en cuerpo material y que pueden tratar con los seres vivos. En algunas ocasiones, gracias a los medium, son almas de hombre que han quedado corporal a sus cuerpos. ¿Qué es un espiritista? Un espiritista o clarividente y otras facultades parecidas escoge una persona para permitir actuar de consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones. ¿Qué son los fantasmas? Los fantasmas son supuestos espíritus o almas de seres muertos que se manifiestan a través de los seres vivos con desapariciones, olores, movimientos y varias cosas más. Casas embrujadas. ¿Qué son? Una casa embrujada es un lugar, casa o edificio donde ocurren apariciones y fenómenos paranormales, donde mayoritariamente conviven fantasmas, poltergeist y demonios, los cuales muchos de ellos se quedan años en el mismo lugar. Muchos de estos casos son conocidos por ser asesinatos, suicidio o muertes accidentales. Casas famosas. Drumberg Manor es una de las casas más conocidas por el caso de Irlanda, donde han ocurrido apariciones como un hombre en traje blanco que camina por los pasillos de la casa, al igual que vecinos aseguran escuchar los gritos de una mujer. Otro gran ejemplo de casas embrujadas es la Quintada Juncosa, que es una casa de campo donde vivía la familia Lages, donde el esposo, llamado Varón, tenía sospechas de que la mujer lo engañaba. Fue tanto el sentimiento de Varón que ató a su esposa a un caballo que la arrastró alrededor de la casa hasta el fin de su muerte. Al descubrir que su esposa no lo había engañado, Varón entró en la locura, matando a sus hijos antes de suicidarse. Se dice que la culpa cae en la familia, siendo la razón por la que sus espíritus siguen en la casa de la Quintada Juncosa. Casa embrujada en Santiago. La vieja casa embrujada de Ñuñoa, una casona de 3 pisos donde uno de los propietarios le fue infiel a su esposa con la criada. Al enterarse la esposa del engaño, envenenó a la criada y al hijo, el cual fue producto de la relación entre la criada y el esposo infiel, lo que provocó el suicidio del esposo infiel. Desde entonces, los vecinos escuchaban cosas extrañas, como crujidos y portazos. Después del incendio del 2005, los obreros que construyeron un centro comercial en reemplazo de la casona aseguraban que en ocasiones desaparecían herramientas o que éstas cambiaban de lugar solas y hasta escuchaban voces. Los sucesos paranormales simplemente se consideran fenómenos fuera de lo normal, ya que no existe explicación alguna en las teorías de la biología, medicina o la física, ya que si se aceptaran modificarían las teorías de la ciencia. Dentro de este fenómeno paranormal está la telepatía, clarividencia, levitación y sueños premonitorios. Para que nos quede más claro, veremos este sueño premonitorio que vivió don Claudio Romero, en donde tuvo un sueño en que el pastor llamado Luis Sánchez estaba en un ataúd, y al frente del ataúd se encontraba su hijo Samuel Sánchez, llorando sin parar. Luego de unas semanas, el pastor falleció. Otro hecho paranormal que le ocurrió a esta persona fue que en una noche a las 3:10 de la mañana, una sombra lo estaba ahogando. Y él, para librarse, nos dijo que pronunció unas palabras: en el nombre de Cristo, vete. Y se marchó. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Joaquín Romero y hoy voy a hacer una entrevista a don Claudio Romero, en el cual ha vivido estos hechos sobrenaturales cercanos. Le ha ocurrido más de una vez, y entre esas, si llegaran a ocurrirle, ¿cuál fue la más fuerte que vivió? Desde ese tiempo, siendo niño, hubo lapsos en los cuales en mi crecimiento, tanto como de adolescente, siendo joven, no viví cosas demasiado fuertes como fue cuando niño que vivíamos. Después de un lapso, cuando me casé con, ¿no es cierto?, con Susana, mi señora,
Nos vinimos a vivir a la casa aquí, no en esta casa, sino nos vinimos a vivir ahí a Chuquicamata, que era el pasaje Chuquicamata, con Gabriel Palma. Y en esa casa pude quizás percibir cosas más fuertes. Dentro de ello, como yo les conté al principio, al despertarse, me despierto amaneciendo al medio de nuestra cama matrimonial, mi esposa al lado, yo al lado. Vi del techo algo colgando, y eso que estaba colgando era como una figura humana, de blanco, sí, entre blanco, pero no pude captar el rostro del bien. Y eso, cuando yo vi eso, quedé como amarrado, no me podía desamarrar, mis nervios se agarrotaron tan fuerte que no podía sacar el habla. Pero seguía viendo lo que estaba colgado, miraba la ventana, veía la luz, era el amanecer, y no podía. Y empecé a gemir tanto de que mi esposa sintió que estaba gimiendo y me pegó, ¿no es cierto?, como en el estómago, y me dijo, ¿qué le pasa? Y desperté, y eso se fumó la imagen. Eso fue como varias cosas fuertes he vivido, pero dentro de eso fue como una ¿no es cierto?, más extraña, o sea, que me dejó asombrado en ese tiempo cuando llevaba en esa casa. Poco tiempo llevábamos en esa casa.